la gloria de Dios en mi vida. La gloria de Dios en mi vida. Y Adán y Eva, por el pecado, perdieron la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él se paseaba por el huerto y ellos se comunicaban cara a cara con el Señor, pero esa conexión se perdió. Hubo esa separación por el pecado del hombre. Pero obviamente el Señor no iba a dejar sin su presencia a su pueblo. Entonces, vamos a ver qué se inventa el Señor para traer su presencia al pueblo. Vamos a ver un ejemplo. Quiero, por favor, que me coloquen Segunda de Samuel 6. Vamos a leer hasta el 11. Dice, vamos a tener mucho cuidado con esta lectura porque aquí en esta lectura hay varios detallitos que son bien importantes. Resulta que esta porción de la palabra, el año antepasado por ahí, más o menos por agosto, más o menos, estábamos estudiando Segunda de Samuel. Y esta porción de la palabra me impactó muchísimo. Y ustedes ya se van a dar cuenta por qué es impactante esta porción de palabra. Dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿A quiénes? A los escogidos. ¿Cuántos eran los escogidos? 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces, ¿qué se inventó el Señor para que su presencia estuviera con su pueblo? El arca. ¿Cómo era antes la presencia de Dios? Él mismo en el Edén. Pero ahora, ¿quién era la presencia de Dios? El arca. Entonces, ¿qué representa el arca de lo que vamos a hablar ahorita? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Continuamos. Dice el 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro, ¿cómo? Nuevo. Esta porción, este pedazo, ¿por qué nuevo? Me recuerda en los evangelios cuando el Señor Jesús pide que le traigan un pollino, un burrito sin estrenar, que nadie lo hubiera montado, nuevo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios necesita, porque Él es santo. Entonces Él solamente puede posar en santidad. ¡Wow! Vamos, más o menos, ahí vamos a dar una untadita y luego vamos a mirar cómo se empata todo esto. Dice que era un carro nuevo y la llevaban a la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahío lo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban. Esto también es muy importante. En la presencia de Dios hay danza, hay gozo, hay alegría, hay cántico nuevo. Dice, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea que al Señor le encanta la alabanza. Dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios
por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si Usa, hijo de Aminadab, que era del ministerio para poder llevar el arca, lo toca y uno dice, bueno, ¿cómo así que Usa por hacer bien murió? ¿Cierto? Pensaríamos en nivel lógico, nuestra razón diría eso. Pero si ya sabemos que el arca solamente puede ser tocado en santidad, Usa tenía, digamos, la autoridad, como le decía Laupe ayer, para llevarla, pero no estaba en santidad. Y por eso murió. Entonces, una de las características para poder llevar el arca, la presencia de Dios, es la santidad. Dice que Usa murió. Y esto eran de las cosas que me impactaban, porque uno a nivel natural diría, si yo lo hice por bien, yo quería hacer bien. Yo no quería que el arca cayera al piso. Pero el Señor es exigente en lo que Él desea y anhela para Él. Y el 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Como muchos habíamos podido pensar, ¿no? Dice, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, cha. Y acordémonos quién era. David era el rey, pero a David le temblaron las piernas y sintió ese temor de Jehová. Dijo, aquí la cosa está tremenda. Dice, temiendo David a causa de aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea que David de pronto tampoco estaba a cuentas cortas. Y era el rey David. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom. Entonces yo pregunto, ¿cuántos iba David? 300,000. ¿Y eran cualquiera o eran los escogidos? Los escogidos. Sin embargo, de esos 300,000, ni siquiera él era apto para tener el arca de Dios. Wow. Solamente Obed-edom. Obed-edom básicamente, digamos, no es un nombre, sino es un calificativo. Obed quiere decir el siervo, el que alaba, el que adora, el que contempla, el que está en la presencia de Dios, como decía ayer mi Vale hermosa, que decía, me encanta, me deleito estar en la presencia de Jehová. Eso quiere decir Obed, el que sirve, el que está en santidad. De todos esos, solamente Obed-edom fue propicio para que el arca estuviera en su casa. Y ayer Nicky nos hablaba de unas estadísticas. Si es por la estadística de los que estamos aquí, ahí es 1 a 300,000. Aquí es, o sea, si no somos ni 300,000, o sea, sería el 0.00000 no sé cuánto, mi Nicky. Después sacamos esa cuenta, pero realmente ninguno. Si fuera por porcentajes, si fuera por la razón que existe, la razón matemática, no podría ninguno de nosotros llevar la presencia de Dios, el arca, a nuestra casa y a nuestras vidas. Entonces, me encanta esto, que hay un hombre que sí estaba apto, preparado para que fuera llevada el arca a su casa.
Entonces dice, vuelvo a leer el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y esto es muy importante, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Había podido ser más, ¿saben? Pero mire, ¿por qué no? Dice, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fueron 3 meses, porque ocurrió que cuando David se enteró que la casa de Obed-edom estaba llena de bendiciones, dijo, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Yo soy el rey. Yo soy quien debería tener esa bendición. Yo soy el rey. Entonces sacó el arca de la casa de Obed-edom y la llevó a su casa, pero entendió que debía estar en santidad. Entendió que debía estar en santidad, pero ¿saben qué sucedió? Con esos 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-edom, la casa de Obed-edom siguió en bendición y fueron benditas 1000 generaciones adelante de Obed-edom. ¿Quién quiere eso para su vida y para su casa? A mí esto me impacta demasiado, porque como decían ayer, pueda que tus antepasados, lo decía Nikki, de pronto tú no puedas decir que por tus antepasados tú tienes bendición, pero sí podemos decir que por yo tomar una decisión y una determinación hoy, yo sí puedo traer bendición a mi casa y a 1000 generaciones por delante. Amén. Amén. Entonces, me parece espectacular esta historia. Vamos a mirar qué pasa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, varias cosas. Ya había explicado lo del carro nuevo. ¿Por qué muere Usa? Porque David no la llevó consigo. Porque la casa la lleva a la casa de Obed-edom. ¿Por qué el arca trae bendición a la casa de Obed-edom? Porque sencillamente la presencia de Dios es la que trae bendición. A veces nosotros nos inventamos una cantidad de cosas para traer la bendición a nuestras casas. Cuando estábamos en el mundo, sí era verdad que si era que la ramita esta, que el árbol aquí, que si te levantas allá, que si, bueno, una cantidad de cosas. Pero realmente hoy podemos entender que lo único que puede traer la bendición a nuestra vida y a nuestra casa es que la presencia de Dios esté en ella. Obed-edom, ya les había mencionado algo, significa adorador, siervo, trabajador, esforzado. Ahora, ¿qué significa el arca? El arca significa la gloria de Dios, la presencia misma de Dios. Ahora vamos a ver qué significa la gloria de Dios, porque es que hablamos mucho de la gloria de Dios, es que no es tangible, es que no se puede medir, pero sí podemos saborearla, sí podemos detectarla. La gloria de Dios es la cobertura del éxito. ¿Estás en la cobertura del éxito? Estás bajo la gloria de Dios. ¿Hay restauración familiar? Estás en la gloria de Dios. Se derrama la gloria de Dios en tu alabanza, en tu adoración. Ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios produce avivamiento. Cuando vas a un encuentro de guía, la gente quiere transformar su vida, cambiar su pecado por salvación. La gente quiere estar en adoración del Señor. Esas personas que van a encuentro quieren ya no salir de la iglesia porque están fascinados de esto. Pues sencillamente en ese encuentro se derramó la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios se impregnó en las personas que fueron a ese encuentro. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que anhelar, que la gloria de Dios esté con nosotros. Y la reunión de todas estas glorias
es lo que se llama Shekinah. Shekinah quiere decir habitar. Shekinah quiere decir habitar, o sea, no es que la gloria de Dios esté un momentico conmigo y luego se vaya. Es que habite en mí. Bueno, voy a hacer una aclaración de 4 términos para que podamos entender más la gloria de Dios. Dentro de esta aclaración vamos a ver qué es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es que entendemos que Dios está presente en todas partes. Está aquí, que lo estamos alabando y adorando y glorificando, pero también está allá afuera donde hay pecado. Esa es la omnipresencia de Dios. Pero hay otra presencia de Dios que es la presencia interior de Dios. ¿Y cuándo se da esa presencia interior de Dios? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y empieza Él a habitar dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que ya nosotros no somos nuestros, sino que nuestro cuerpo es para Él, para el Espíritu Santo, que Él habita dentro de nosotros. Esa es la otra presencia, es la presencia interior de Dios. Pero está otra presencia, que es la presencia manifiesta de Dios. La presencia manifiesta de Dios. ¿Y cómo se da la presencia manifiesta de Dios? Es que está aquí la alabanza en pleno, en una adoración, y ¡pam!, se derrama esa presencia. Y empezamos a llorar, y empezamos a arrepentirnos, y empezamos a querer cambiar, y algo pasa, y es como una nube que bajara y viene sobre nosotros. Pero ¿quién la hizo descender? ¿Yo o la alabanza? La alabanza. También se da cuando vienen los pastores, una predicación espectacular, y entonces sucede lo mismo y no me quiero ir de aquí y es una delicia. ¿Por qué? Porque se derramó la presencia de Dios en este lugar. Sucede cuando estamos haciendo el tiempo con Dios y viene una palabra rema y entonces wow, viene y nos inunda esa gloria de Dios, donde uno no se quiere levantar de ese lugar, no se quiere ir. Pero hay otra presencia de Dios y que es la presencia continua de Dios. Entonces no es solamente esa presencia cuando hay una alabanza, cuando hay una adoración, cuando hay una predicación, sino que esa cobertura de Dios va conmigo a donde quiera que yo voy. ¿Estoy en el supermercado? Ahí tiene que estar. Estoy saliendo del templo, ahí va. Entonces, la presencia manifiesta de Dios tiene un pequeño problema. Y es que cuando salimos de acá, muchas veces ya saliendo de la puerta, nos salimos de esa cobertura y nos cierra un carro y ya no está esa presencia de Dios. Porque esa presencia de Dios no fue mía. Alguien más la produjo que a mí me afectó positivamente, me afectó muy bien, pero lo que Dios quiere es que esa presencia de Dios la haga descender yo la haga descender. Cuando esa presencia de Dios la hace descender otra persona, me hace recordar, el Señor me levantó desde anoche, como a las 3 de la mañana, a notar esto. Es como la mujer sirofenicia que comía y quería alimentarse de la mesa de los hijos, de las migajas que caían. Qué triste es que yo, como hija ya, me conforme con las migajas de lo que los otros dejan caer de sus mesas. Cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 23:5 que comienza diciendo que Él es mi pastor y que Él
adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y que me unge, o sea, la presencia del Espíritu Santo está sobre mí, sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nos conformamos con migajas? Laupi, es cierto que tenemos herencia. Por eso yo decía, es un pequeño resumen de lo que vino pasando en estos días. Tenemos herencia de Dios y una de las herencias es esa gloria que Él quiere derramarse. Quiere derramar sobre nosotros, entonces no nos conformemos con las migajas de los que los otros dejan o traen para mí. Porque obviamente cuando la gloria de Dios viene, el primero que se llena soy yo. Es verdad que dice, cuando yo preparé esta palabra, la primera ministrada fui yo, es que es verdad. El primero que se llena soy yo. Ya lo que va de aquí para allá, para los más atentos, es el 70%. Yo soy pedagoga y eso en pedagogía es muy claro. Para los más juiciosos es el 70%. Entonces, no podemos vivir de las migajas. Y entendía porque muchas personas llegan aquí y toman de la gloria que se derrama de aquí. Ay, es que a mí me dijeron que en tal parte hay un predicador. ¡Wow! Y que cuando la alabanza, ay, no, eso se derrama y eso hay una unción. ¿Quieres que te diga algo? O sea, la unción no es por lo que otros la derramen sobre ti, es por lo que tú la derrames y la traigas a la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere. No es que vengas a comer solamente de la mesa que el Señor ha preparado para otros. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios por los predicadores, por los pastores, por la alabanza, por todo lo que tenemos en esta preciosa iglesia. Gloria a Dios. Pero el Señor hoy no nos quiere mover de ese lugar de comodidad y de tranquilidad, de llénese, llénese, llénese. Pero resulta que eso tiene una falencia. Y es que cuando tú sales de esa cobertura, de ese techo, se acaba. Y ahorita más adelante vamos a ver las consecuencias de eso. El Señor quiere que nosotros nos llenemos de su presencia. Si seguimos recogiendo la gloria de Dios de otros, no nos va a alcanzar hasta que salgamos de este lugar. Lo que el Señor quiere es que su gloria habite en nosotros donde quiera que vayamos. Yo debo ser quien lleve la gloria de Dios donde yo vaya. Yo la voy a llevar. A mí me impacta mucho y pasa. Y bueno, no es un reproche. Pero quiero comentar que hay personas que le dicen, ay, Janeticas, o como digan, yo quiero que tú vayas a orar a mi casa. Y es que hay unas manifestaciones, bueno. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor hoy? No tú. Tú lo vas a hacer porque yo voy a derramar de mi gloria en ti y tú lo vas a hacer. Y gloria a Dios porque la gente, pues, digamos, de alguna manera cree que uno lo puede hacer. Bueno, es el Señor. Pero a veces nos volvemos ministrodependientes. Mira que hay tal persona. Uy, no, mira, si tú fueras a tal parte, allá, sí. Eso es vivir de las migajas, de lo que cae de la mesa que el Señor pone para otros. Ahora, ¿estoy diciendo que no tenemos que venir ya a la iglesia? No, la palabra de Dios dice que no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque aquí Él trae banquete. Pero lo que el Señor está diciendo es que cuando tú vengas a comer de ese banquete, no creas que solamente que te dieron y tú vas a recibir algo de ahí, sino aprovéchate y apropiate de cada palabra y vive cada palabra y trae esa palabra a tu vida y a tu casa. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Que no seamos mediocres al recibir su palabra. Entonces, a veces pensamos que son las personas
las que deben traer esa presencia de Dios a mi vida. Yo hoy quiero decirte, porque el Señor ya me lo dijo a mí, yo soy quien debo traer la gloria de Dios a mi vida, a mi casa y traerla a mi iglesia, como piedra de esta iglesia de Ecofamiliar y de la iglesia de Cristo. Entonces, en la época de Adán y Eva, en el tiempo de Adán y Eva, ¿cómo era esa presencia de Dios? Él mismo, en vivo y en directo. En el Antiguo Testamento, en el arca, con el arca. Pero estamos en la época posterior a Jesús. Y en nuestra época, ¿quién es ese arca? Lo explicaba Nivital hace 8 días. ¿Quién es ese arca? ¿Quién es? Jesús. Jesús es el arca. Jesús es digamos, como esa parte que fue tangible en algún momento, es ese arca. Pero entonces, ¿qué pasó con Obed-edom? Obed-edom llevó el arca a su casa. Pero Obed-edom no se conformó con que el arca estuviera en su casa. Dice que él empezó a servir más y a adorar y a glorificar. Entonces, la gloria de Dios descendió sobre su casa. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Ya nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Ya el arca vino a posar en nuestra casa? ¿Sí o no? ¿Quiénes están seguros de eso? Yo estoy segura, gloria a Dios, estamos seguros que ya esa arca está habitando acá, ese arca está habitando acá. Entonces, ¿qué falta si no estamos viendo la gloria de Dios como quisiéramos verla? Vemos que Obed-edom era un hombre, era un levita, era un sacerdote, era un hombre que servía en el templo, un hombre esforzado, valiente. Un hombre que estaba en santidad, que glorificaba a Dios con su vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Es difícil? Porque ya el arca está aquí. Ahora quiere que ese avivamiento se dé en nosotros, porque avivamiento también es Shekinah. Lo que decía el pastor Mauricio. Ese avivamiento, el Espíritu Santo sobre el bautizo del Espíritu Santo sobre nosotros, pero no en un momento, sino que Él habite de continuo con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo un poquito? Entonces, en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo, cuando la gloria de Dios se mueve, necesariamente los espíritus contrarios, los demonios, tienen que salir. Entonces es más sencillo que ir y zapatear y hacer un pocotón de cosas que hacemos. Porque sencillamente se sabe por física que un cuerpo no lo pueden ocupar 2 cosas al mismo tiempo. Si está ocupado por la presencia de Dios, los demonios tienen que huir, necesariamente tienen que huir. Entonces ahí tenemos otra solución para muchas cosas que se presentan en nuestras casas. Cuando nosotros queremos establecer, tomamos la decisión de establecer a Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas, los cimientos de nuestra vida se tornan en bendición. Entonces, nosotros siempre queremos la bendición. Todo el mundo dice, mira, te la tengo, te voy a contar cómo es. Pues aquí está. Y es sencillo, es tener la gloria de Dios en mi vida. Que la presencia del Señor esté en mi vida. ¿Y quién la trae? Yo. Porque ya Jesús está en mi corazón, ya el arca está en mi casa. Dice que mi cuerpo es casa, templo de Dios.
Ya está acá. Obed-edom convirtió su hogar en un lugar glorioso, en un altar de adoración. ¿Estamos dispuestos a hacer esto de nuestras vidas, de nuestras casas? ¿Estamos haciendo el tiempo con Dios? ¿Estamos haciendo, como decía Moniquita, ese tiempo de intimidad y de adoración con el Padre? Papás, estamos haciendo el altar familiar. Queremos que Dios nos bendiga, pero no llamamos la presencia de Dios a nuestras vidas y a nuestras casas. ¿Quiere que les diga una cosa? Es imposible. Ay, ora por mí. No, yo lo voy a hacer con mucho amor, pero no es el método de Dios. No lo es. David entendió que una de las fórmulas de bendición era llevarse el arca para su casa. ¿Lo estamos entendiendo nosotros también? Una de las fórmulas es llevarnos el arca para nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Pues primero nuestro cuerpo. Y obviamente, donde quiera que vayamos y en el lugar donde más estamos es en nuestra casa física, pues ahí se va a ver la gloria de Dios. Y si mi casa vive bajo la gloria de Dios y yo vengo a Ecofamiliar, ahí va a estar la gloria de Dios que yo traje. ¿Me hago entender? Y si todos los integrantes de Ecofamiliar lo hacemos, ¿qué va a pasar? Se va a derramar la gloria de Dios de una manera, si así nada más lo vemos, porque la alabanza la llama, porque las prédicas la llaman, porque el grupo de intercesión llama por muchas razones. ¿Qué tal que todos lo hiciéramos? Y ese es el llamado que el Señor nos quiere hacer para este 2018. Ya no nos vamos a conformar con estar en esa silla recibiendo del bocado que nos dan de aquí para allá. El Señor dice, ahora quiero ver tu producción. Quiero ver tu producción. ¿Cuánta palabra hemos recibido? ¿Cuántos mensajes de Dios hemos recibido, Señor? Ahora, papito, venga a ver. Venga a ver. Quiero ver cómo es que está la cosa ahí. Produzca para su iglesia. A veces llegamos a la iglesia es a criticar, cuando realmente lo que el Señor está esperando es que traigamos, que demos, que aportemos. Eso es lo que el Señor quiere y es lo que nos pide hoy. Con este mensaje el Señor quiere decirnos, aporta, trae beneficio a tu iglesia, a tu templo, a la iglesia de Cristo. Es necesario que el mundo espiritual y el mundo natural vean que somos personas que declaramos para nuestras vidas como un manantial de la gloria de Dios en la tierra. Muchas personas no creen en el cristianismo porque los cristianos muchas veces no somos ese testimonio de la gloria de Dios. Venimos a una iglesia, venimos a un templo, venimos a unas predicaciones, nos podemos gozar de la alabanza porque es espectacular, pero ¿sí estamos llevando ese arca a donde quiera que vamos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Dios quiere morar en nuestras vidas y desatar su poder. Eso es lo que el Señor quiere, desatar su poder, traer prosperidad en todos los aspectos. Dios es el único que puede hacernos prosperar. No hay otro camino para que haya prosperidad en nuestras vidas si la gloria de Dios no está en nosotros. Y hay algo muy importante, muy espectacular. Y vemos que la presencia de Dios nos conviene tenerla en nuestras vidas, porque cuando llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-edom, la casa de Obed-edom se hizo apetecible. Todo el mundo quería ir y entrar y tocar y mirar y estar en la casa de Obed-edom. Pregunto, ¿eres tú una persona apetecible? Todo el mundo quiere estar contigo y dicen, ay, qué fastidio. No, como que evito, porque ay,
¿O eres apetecible? No, qué delicia. Cuando nos sentamos a hablar, siempre hay palabra de Dios, terminamos adorando, terminamos cantando, terminamos en unos jolgorios cristianos espirituales. ¿Eres tú de esas personas apetecibles o aborrecibles? Es lo contrario. Y la presencia de Dios es eso. La presencia de Dios hizo a la casa de Edom una casa apetecible. Es tu casa, tu hogar. Las cuatro paredes donde tú vives. Un lugar apetecible, tus hijos quieren llegar, tu esposo, tu esposa quiere llegar, tu empresa es un lugar apetecible, tu oficina es un lugar apetecible que tú dices, ay, wow, qué delicia, me voy a encontrar con fulanito, fulanita de tal, y nos vamos a abrazar y vamos a hablar de Dios, de lo que sea, si sea de los hijos, de lo que sea. Pero eres una persona apetecible, eso es una muestra que la gloria de Dios está sobre ti. Dios no solamente nos quiere bendecir, sino que nosotros seamos fuente de bendición. Entonces nos acostumbramos a que otras personas fueran fuente de bendición para nosotros. Ay, Ecofamiliar es ¿cómo? Bendición. Nuestros pastores, ay, una bendición. La alabanza de nuestra iglesia, una bendición. Los encuentros, una bendición. ¿Y por qué no te metes? ¿Por qué no te metes? Métete de frente con esa bendición. De frente con esa bendición. Eso es lo que el Señor quiere para este 2018. Nuestras casas como fuente de bendición. Y cuando la gloria de Dios esté en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra vida se va a convertir en un Edén. Les cuento. Ahora, rapidito porque ya se me está yendo el tiempo. ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios no está en mi casa o en mi vida? Primero, vamos a ver 3 punticos nada más. Primero, nos conformamos a ser transformados. Vamos a ir a 2 de Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados. O sea, solamente podemos ser transformados si nos miramos en ese espejo de la gloria del Señor. Entonces yo me miro en ese espejo y digo, todavía te falta. Entonces voy y me echo otra arregladita y esa arregladita, ese espejo es la palabra de Dios. Digo, Janeticas, todavía te falta. Pero cuando yo dejo de mirarme en ese espejo de la gloria de Dios, voy a salir toda espelucada, toda sucia y voy a decir, estoy muy bien. El que no se mira en el espejo cree que está bien y resulta que está cochino, está horrible. Entonces dejamos de ser transformados, dice. Y mire esto lo que el Señor quiere. Dice, somos transformados de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. ¿Queremos eso para nuestra vida? Muy bien, entonces no nos conformemos. No nos conformemos con recibir de los otros. Traigamos la gloria de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra iglesia. Segundo, se pierde el dominio de la fe. Entonces, cuando yo no estoy bajo la gloria de Dios, entonces ya no voy a estar actuando en fe, sino en razonamientos. Entonces, ¿qué te dice la fe? Que por la llaga de Cristo tú fuiste sano. Pero como no estás en la gloria de Dios, no, de eso han muerto todos. Ese es el razonamiento. ¿Qué te dice el Señor? Él dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué te dice la razón? Mire cuántos años, 5 años, 6 años. Y todavía por este ojito veo un poquito y por el otro nada. Fuerte. Entonces empezamos a razonar, mire, y eso es grave porque perdemos la fe.
la mirada en el que hizo todo y en el que nos prometió todo. Tercero, hay ausencia de amor y existencia de afanes. Por eso es que a veces en las casas todavía se ve gritando a los niños: corra, apure, muévase, o el esposo: mire porque me dejaron, o la esposa: mire, porque, claro, ahí no está el Señor. Entonces, ¿qué se va a manifestar ahí? Demonios. Demonios. Si no está el Señor, ¿quién se va a manifestar? ¿Quién va a tomar ese lugar? Demonios de odio, de rencor, de afanes y todos los demás que ya sabemos que de pronto con ellos hemos convivido en algún tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿sí es importante que tengamos la gloria de Dios en nuestra casa? Sí, claro que sí. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Conclusión, vamos a concluir un poquito sobre esto. Entonces, donde está la presencia de Dios, la vida cambia. Vamos a ir a la última cita bíblica, Salmo 1:3. Dice el Señor que seremos como árbol plantados. Vamos a leer todos. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén, amén, amén. Y decíamos que esta gloria plena de Dios en nuestra vida se llama Shekinah. Shekinah también traduce avivamiento. Amados, yo estoy segura que la venida del Señor Jesús está muy cerca. Y el Señor está esperando un último avivamiento de su iglesia. Y el Señor nos escogió a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, de los que están viendo, de los que van a escuchar esto, de los que en algún momento podrán escuchar esta palabra. El Señor está esperando ese gran avivamiento para venir nuevamente y llevarnos con Él en su arrebatamiento. El Señor está próximo a venir. Él está esperando ese gran avivamiento. Entonces, dice el Señor: arrepiéntanse, corran, vuelen a hacer su trabajo, su tarea, a salvar almas. Una de las manifestaciones también que hay avivamiento en nosotros es que en nosotros se produce un arrepentimiento y un anhelo por las almas. Y cuando nosotros damos la palabra, se produce un cambio en las personas y un deseo de seguir a Cristo, pero impresionante. Todos queremos ver lo que vio Pedro, y ayer lo comentaba, creo que Laupi. Vemos que, no sé si ni que como son una sola carne los confundo. Pedro, en ese gran avivamiento que tuvo Pedro, ¿qué hizo Pedro? Predicó, y en una predicación se le convirtieron 3,000. ¿Quién quiere eso en su vida? Yo quiero eso porque a mí me encanta la transformación y la conversión de las almas. Yo quiero eso. Pero tengo que hacer lo que hizo Pedro. Y más. Pedro, con la sombra de su manto, se le convertía, la gente se sanaba. Esa es la gloria de Dios que la persona hace derramar, traer en su vida para darle a otros. ¿Quién quiere eso? Claro, queremos imponer manos y que la gente sane y que la gente se libere y que quiera conocer del evangelio. Yo también lo quiero. Eso hizo Pedro. Y el Señor quiere que no solamente Pedro, que no solamente el grupo de alabanza, que no solamente nuestros amados pastores, que no solamente Casluna. No, el Señor quiere que cada uno de nosotros se involucre en este gran avivamiento y que su gloria de Dios se derrame por completo en nuestra vida.